Y la semana pasada, creo que antes que nos sacaran, nosotros estamos introduciéndonos en ese contenido de la primera y segunda derivada. La primera y la segunda derivada sirve para identificar los puntos críticos, ¿ya? Este, determinar si son máximos y mínimos y determinar las coordenadas. Voy a escribir acá el ejemplo de una función. Ahí lo tienen, ¿verdad? La función es, voy a escribirlo acá para que usted lo vea mejor. La función es f de x igual 2x al cubo menos 6x más 5. Okay, esa es una función que me han dado a mí. Yo acá yo lo he graficado con la graficadora. Bueno, aquí estoy en la álgebra geometría, ¿no? Entonces voy a mejorar la escala, o la voy a ajustar la escala para verlo un poco mejor, y vamos a darle un poco más grosor acá a esta línea para verlo mejor. Entonces ahí ustedes pueden ver en su pantalla la gráfica de una función. La función es 2x al cubo menos 6x más 5. ¿Ya? Entonces al graficarla nosotros tenemos esta gráfica, ya que es una línea que va subiendo, después llega a cierto punto, baja y vuelve a subir, ¿okay? Tiene la forma de una S. Entonces cuando nosotros aplicamos el criterio de la primera y segunda derivada, ¿qué es lo que vamos a determinar? En primer lugar, derivamos la función y con la primera derivada determinamos lo que llamamos puntos críticos, ¿verdad? Y le ponemos normalmente una C. En este caso, en esta función, vamos a tener dos puntos críticos. Acá nosotros gráficamente lo hacemos rápido, lo interpretamos rápido esto, ¿verdad? Antes que, yo les dije, como dije en clase, antes que no habían graficadora, entonces uno tenía que hacer esto todo a la fuerza, punto de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos facilidad de verlo mejor ya con la gráfica. Entonces, yo acá puedo ver que esta función tiene dos puntos críticos. Lo escribimos con la letra C. Tenemos C1 y C2, es decir, el punto crítico 1 y el punto crítico 2. Hay funciones que tienen un punto crítico, otros pueden tener más de dos, ¿ya? Todo dependiendo del tipo de gráfica. ¿Y qué cosa es C1 y C2? El punto crítico es un número, un valor en X. Yo acá, ¿verdad? Bueno, y ese valor en X coincide exactamente con un máximo o con un mínimo. En el caso del punto crítico C1, mire, este punto tiene que coincidir, usted lo proyecta, ¿verdad? El eje X hacia arriba, esta era la gráfica, y mire, y coincide con un máximo, ¿verdad? Acá, porque estamos viendo la gráfica, lo vemos fácilmente, pero si estamos trabajando solo con ecuaciones no lo vamos a poder ver. Y en el caso del punto crítico 2, mire, coincide con un mínimo, ¿verdad? Se le llama mínimo local o mínimo relativo. ¿Qué cosa es eso, mínimo local o mínimo relativo? Pues son los puntos máximos y mínimos de una gráfica, pero en un intervalo. Es decir, ese intervalo le vamos a llamar intervalo A. Ya por ejemplo, que comienza por acá. Entonces más o menos empezaría acá en la gráfica, ¿verdad? Hasta un intervalo B, ya que sería acá. Según esta gráfica, ese intervalo podría empezar desde menos 2 hasta 2, ¿ya? O podría empezar desde menos 0.5 hasta 1.5, ¿ya? Entonces, el máximo y mínimo local siempre tiene que estar dentro de un intervalo, ya que hemos determinado nosotros.
¿Por qué en un intervalo? Porque nosotros no sabemos si esta gráfica más arriba al subir tiene otro máximo. Ya puede tener otro máximo y después vuelve a subir. ¿Ya? Entonces no sabemos si existen otros máximos o si esta va bajando y acá vuelve a subir y después vuelve a bajar. Entonces tendríamos aquí otros mínimos y otros máximos más abajo. Entonces por eso le llamamos a estos máximos o mínimos locales o relativos. ¿Ya? Entonces nosotros, utilizando el criterio de la primera derivada, necesitamos determinar los puntos críticos, es decir, la coordenada en X, ¿verdad? Donde se encuentran esos valores. Yo acá veo pues fácilmente que, a simple vista, parece que un valor crítico es menos 1 y el otro valor crítico es 1. ¿Ya? Porque si usted se proyecta hasta arriba, va a llegar exactamente a los puntos máximos y mínimos que estamos buscando. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado los puntos críticos con una derivada, entonces nosotros le ponemos valores a la derivada. Por ejemplo, aquí tenemos trabajando, bueno, aquí tenemos la función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Tanto ustedes me ayudan. Derivada 6x al cuadrado menos 6. Así es, la derivada de 2x al cubo sería 6x al cuadrado. El 3 pasa a multiplicar el 2, nos quedaría 6, le restamos 1 al 3 y nos queda 6x al cuadrado. Luego la derivada de x, que está acá, es 1 y 1 por 6 es 6. Y luego tenemos la derivada de 5, ¿cuánto es? Entonces, 0, ¿no? ¿verdad? Así es, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, esto no lo ponemos porque es implícito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos el criterio de la primera derivada, la meta es encontrar estos puntos críticos. ¿Ya? ¿Y cómo los encontramos? Pues primero encontramos la primera derivada de la función. Y luego la primera derivada la tenemos que igualar a 0. ¿Verdad? ¿Por qué la igualamos a 0? Pues para encontrar los valores de x. ¿Ya? Este valor de x nosotros lo factorizamos, aplicamos la fórmula general y al final, al encontrar esos valores de x, estamos encontrando estos valores, ¿verdad? Los puntos críticos. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que yo aquí he identificado que es menos 1 y 1. Entonces, nosotros le agregamos valores a la izquierda y a la derecha del punto crítico. Por ejemplo, a la izquierda de menos 1 tenemos menos 2 y a la derecha tenemos 0. Entonces, nosotros ese menos 2 lo sustituimos en nuestra función de la primera derivada y vamos a obtener un número, ¿verdad? Y luego agregamos el 0. Pero a nosotros no nos interesa el número, ¿verdad? Lo que nos va a interesar es el signo de ese número. Yo acá sé, ¿verdad? Después vamos a hacer esto paso a paso, que si yo le pongo valores, por ejemplo, le pongo menos 2, pongo menos 3, menos 2.5 a mi función, a mi primera derivada, yo voy a tener valores positivos. ¿Ya? Acá voy a obtener valores positivos. Y si le pongo valores a la izquierda de menos 1, por ejemplo el 0, menos 0.5, menos 0.2, yo sé que voy a obtener valores negativos, ¿verdad? ¿Y por qué sé que voy a obtener valores positivos? Porque recuerden que cuando nosotros derivamos una función y luego la x la sustituimos por valores, lo que vamos a obtener son pendientes, ¿verdad? Son pendientes. Vamos a recordar otra vez lo que son pendientes. Las pendientes se ven, ¿verdad? Esto se mira, yo le expliqué que eso se mira en muchos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en la construcción, ¿qué cosa es una pendiente? La pendiente es un desnivel. Supongamos que usted va a subir en su vehículo una rampa, una montaña.
Entonces usted va subiendo en este vehículo y nosotros podemos calcular la pendiente, ¿verdad?, que él está subiendo, ¿sí? La pendiente del desnivel. Entonces nosotros necesitamos saber esta distancia y necesitamos saber la diferencia de altura entre A y B. Entonces la pendiente normalmente se escribe, ¿verdad? Hay muchas formas de escribirla, pero en este caso en matemática normalmente la pendiente se escribe con una letra M. Entonces la pendiente se divide en la resta de un punto final menos punto inicial, que sería el punto final es B, el punto inicial es A, lo dividimos entre la distancia. En este caso yo voy a suponer que hay la diferencia de altura entre A y B es igual a 10 metros, ¿verdad? Puede ser 10 pulgadas, 10 centímetros, etc. Y la distancia son 20 metros. Entonces la A va a ser 0 porque A es la parte más baja, ¿verdad? Es como es la referencia. Y entonces B va a ser 10 porque está a una altura de 10 metros. A va a ser 0 porque está en la parte, en el punto de referencia, entre 20. Entonces ustedes realizan esa operación y les va a dar 0.5. Es decir, la pendiente es de 0.5. Ya, si nosotros lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Normalmente la pendiente o se mide así con decimal o lo multiplica por 100 para hacer el porcentaje. Si lo multiplicamos por 100 nos daría más o menos 50%, que es decir que es una pendiente alta. Entonces, ¿qué nos interesa acá en este caso? Es que nos dio un valor positivo. Cuando la pendiente nosotros vamos subiendo, vamos de un punto más bajo a un punto más alto, la pendiente es positiva. Ahora veamos cómo sería si fuera al revés, si estamos bajando. Supongamos que acá tenemos nuestro punto A y nuestro punto B. Vamos a bajar con nuestro vehículo. Estamos bajando la montaña, la rampa, y necesito determinar la pendiente. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Necesitamos saber la distancia entre A y B y la diferencia de altura que hay entre A y B. En este caso vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner que la altura siempre es de 10 y la distancia es de 20. Vamos a suponer que son metros. Ahora en este caso va a ser el revés. El B va a estar en el punto 0 porque es la parte más baja. Entonces la pendiente, ¿cómo va a ser? Punto final menos punto inicial, que es A, entre la distancia. Entonces, ¿cuánto es el valor de punto B? Es 0, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo son diferencias de altura. Menos el punto A, que es de 10 metros, entre la distancia. Usted realiza esta operación, bueno, aquí es 20. Y usted realiza esta operación, le va a dar menos 0.5. ¿Qué es lo que nos interesa? Vemos que la pendiente es exactamente la misma, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene un signo negativo. Cuando nosotros bajamos a una pendiente o desnivel, la pendiente o el valor de la pendiente va a ser negativo, ¿ok? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque cuando nosotros ocupamos el criterio de la primera derivada, tenemos que identificar si a la izquierda del punto crítico y a la derecha la gráfica va subiendo o va bajando. Por eso es que nosotros tenemos que saber los signos. Entonces, cuando la pendiente va subiendo o la gráfica va subiendo, la pendiente va a ser positiva. Si la gráfica va bajando, la pendiente va a ser negativa. Acá vuelve a subir, ¿cómo va a ser la pendiente? Positiva. Entonces, el criterio, la primera derivada me dice que cuando cambia de signo,
cuando pasa de negativo a positivo, quiere decir que acá hay un máximo. ¿Por qué? Porque subimos y después bajamos. Luego me dice que si pasamos de negativo a positivo, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un mínimo, ¿verdad? Porque primero bajamos y después subimos. ¿Ya? Y eso negativo y positivo, ¿a qué se refiere? Pues nos referimos a la pendiente de una tangente. Ustedes recuerdan en el aula de clase, yo le dibujé acá una tangente. Aquí la voy a volver a dibujar. Una línea tangente. Vamos a ponerle color rojo. Voy a borrar esto para no tener tanto texto. Entonces, una tangente, ¿qué cosa es? Una tangente es una recta que pasa, que toca en un punto, una curva o una circunferencia. Este programa, la álgebra de geometría, me permite calcular las pendientes. Entonces, miren, acá mi tangente va de abajo hacia arriba, por tanto, la pendiente, miren, me dan valores positivos. Tal vez ustedes no lo puedan ver del celular, pero ahí me dan valor positivo, 11.4. Luego va subiendo, y hasta que llegamos a la parte máxima de la curva. Cuando la tangente llega a la parte máxima de la curva, aquí la pendiente es 0. Por eso es que nosotros igualamos la primera derivada, la igualamos a 0. Porque al igualarla a 0, lo que me indica es que vamos a encontrar un punto de la gráfica donde la pendiente de la tangente va a ser igual a 0. Ya, por eso hacemos eso, lo igualamos a 0, porque al hacer eso vamos a identificar la coordenada en X donde la pendiente de la tangente va a ser igual a 0. Luego comienza a bajar y nuestra pendiente, ¿verdad?, se vuelve negativo, ¿verdad?, valores negativos. ¿Ya? Entonces luego comienza a bajar, llega a la parte más baja de la gráfica, que es un mínimo local, y aquí la pendiente también es igual a 0. Después comienza a subir y así. ¿Ya? Entonces cuando nosotros tenemos que identificar los signos, ¿verdad?, al ponerle valores a la primera derivada, lo que estamos buscando es si la pendiente va a ser positiva o negativa al lado izquierdo y a la derecha del valor crítico. Y de esa manera nosotros ya determinamos si son máximo o mínimo local. Esto es aplicando la primera derivada. Ya, luego, lo otro que nos queda a nosotros es identificar las coordenadas, miren, del punto del máximo y del mínimo local. La vez pasada estuvimos hablando, creo que ahí don Jerry fue que nos dijo cómo hacíamos para identificar las coordenadas de estos valores. Está don Jerry por ahí. ¿Cómo dijimos que hacíamos para encontrar estas coordenadas? Había que igualar a 0 la derivada. Bueno, ese es para encontrar el valor crítico, ¿verdad? Con eso encontramos X, pero para encontrar el valor de Y, es decir, el valor acá en Y, normalmente si usted mira un libro de cálculo, le va a aparecer, por ejemplo, F sub C, así. Es decir, de acuerdo al valor que toma C, va a tomar el valor de Y. Aquí sería F sub C1, F sub C2. O sea, preguntándolo de otra manera, ¿cómo encontramos este valor de Y? Porque el valor de X ya lo conocemos, igualando a 0 la primera derivada, como decía ayer. Y aquí lo conocemos, el valor de C, de X. ¿Cómo haríamos para encontrar el valor de Y? Y porque ya con el valor de Y tenemos las coordenadas. Y hemos encontrado las coordenadas. Usted lo dijo la vez pasada, recordemos. ¿Cómo encontramos el valor de Y? ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Este valor crítico lo sustituimos en nuestra ecuación original.
Entonces, así vamos a encontrar las coordenadas de y. Entonces, si sustituimos el valor crítico, ya sea menos 1 o 1, lo sustituimos en esta ecuación, lo sustituimos por x y después vamos a obtener un número. Y así vamos a encontrar las coordenadas en y, que ese es uno de los ejercicios que tenemos que hacer. Esto es aplicando el criterio de la primera derivada. Ahora, como para aplicar el criterio de la segunda derivada lo ocupamos prácticamente para lo mismo, ¿verdad? Solo que hacemos una pequeña variación. Pues hagamos lo siguiente. Entonces, para el criterio de la segunda derivada, primero hay que conocer la primera derivada. Dijimos que era 6x al cuadrado menos 6. La segunda derivada, ¿cuál sería? Ok, antes que hablemos de la segunda derivada, vamos a hacer algo que se me está olvidando. La segunda derivada, muchachos, coincide con algo. Voy a dibujar la segunda derivada. Perdón, la primera derivada. La primera derivada es 6x al cuadrado menos 6. Si ustedes dibujan la primera derivada, va a pasar algo interesante. Miren, la gráfica original es la línea verde. Y luego la primera derivada es esta línea azul, que están viendo ahí en pantalla. Entonces, esa línea azul, miren, que pasa exactamente, miren, donde están los valores críticos. Por eso es que nosotros la igualamos a 0, la primera derivada. Ya, porque miren, esa gráfica de la primera derivada pasa exactamente donde están los puntos críticos. Entonces vos lo proyectas acá arriba y vas a dar a los máximos o a los mínimos locales. ¿Okay? Esta es la primera derivada. Ahora calculemos la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada de esa función? 12x. Así es, ese 2 pasa a multiplicar al 6, nos queda 12. Y le restamos 1 al 2, entonces nos va a quedar 1. Y la derivada de menos 6 va a ser 0, porque es una constante. Entonces, esta sería la segunda derivada, es 12x. Ahora, algo interesante, si ustedes grafican la segunda derivada, va a pasar lo siguiente. Voy a escribirlo por acá arriba, la segunda derivada. Si ustedes grafican la segunda derivada, es 12x. Es otra función, y esa función es una línea recta. La voy a ampliar acá. Mire, la segunda derivada, ¿verdad?, tiene una característica, que ella pasa en un punto en x, ¿verdad? En este caso esa línea va a pasar donde x igual a 0. Pero si vos te proyectas arriba, miren, lo proyectamos arriba, vamos a llegar a un punto interesante, ¿verdad? Ese punto se llama Inflexión. Así es, el punto de inflexión. Es decir, ¿qué significa eso? Un punto de inflexión. ¿Verdad? Nosotros siempre escuchamos eso en la vida diaria. Llegamos a mi punto de inflexión, ¿verdad? O siempre escuchamos eso en muchos lugares. ¿Qué cosa es un punto de inflexión? Pues es un punto donde la concavidad va a variar. Por ejemplo, esta gráfica va subiendo y va bajando, por tanto la concavidad es hacia abajo. En algunos libros ustedes lo van a hallar no así con cóncava hacia abajo, sino van a decirle que es convexa, ¿verdad? Entonces esta gráfica, la concavidad es hacia abajo, pero va a llegar a ese punto de inflexión donde ella va a comenzar a cambiar su concavidad, es decir, va a estar hacia arriba, ¿sí? O va a ser cóncava. Entonces el punto de inflexión me va a indicar eso, ¿verdad? Es donde la gráfica va a cambiar la concavidad. Entonces el criterio de la segunda derivada me sirve en primer lugar para identificar ese punto de inflexión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Sencillo. Lo hacemos casi igual que la primera derivada. Los iguala a 0. Es decir,
mi primera derivada es 12x, perdón, mi segunda derivada. Esta la igualamos a 0. Después despejamos x, entonces nos va a quedar 0 entre 12, porque el 12 está multiplicando. Y 0 entre 12 sería igual a 0. ¿Qué cosa es 0? Miren, es 0 es la coordenada en x de mi punto de inflexión. Entonces vos te subís hacia arriba y vas a llegar exactamente a donde está el punto de inflexión. Entonces, ¿qué hacemos primero con la segunda derivada? Primero encontramos el punto de inflexión igualándolo a 0. Después, ¿qué me pide la segunda derivada? Que vos vas a poner, vos sabés que aquí el 0 es la coordenada en x desde el punto de inflexión. Entonces, después te dice la regla que vos tenés que poner valores a la izquierda y a la derecha de estas coordenadas. Por ejemplo, un punto a la izquierda del punto de inflexión sería menos 1. Y otro punto a la derecha sería 1. Entonces, vos lo sustituís este menos 1 y el 1 acá en la segunda derivada y vas a tener números negativos y positivos. Entonces, si usted le pone números a la izquierda de 0, todos estos números de acá, va a obtener valores negativos. Ya, entonces, ¿qué me va a indicar un valor negativo? Que a la derecha de mi punto de inflexión la gráfica es cóncava hacia abajo. Y si usted pone valores a la derecha de 0, es decir 1, 1.5, 0.5, 2, pero positivo, lo sustituye acá en la segunda derivada, va a obtener valores positivos. Y cuando tenemos valores positivos significa que la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Entonces, y cuando tenemos una gráfica cóncava hacia abajo, ¿cómo sería? ¿Verdad? Bueno, la gráfica es cóncava hacia abajo, significa que eso es un máximo local. Cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, es un mínimo local. ¿Cómo se hace? Esto es aplicando el criterio de la segunda derivada. Como ustedes pueden ver, es casi lo mismo que el criterio de la primera derivada. Ya, solo que el criterio de la primera derivada, ¿qué es lo que te va a dar? Es la pendiente. Es decir, ahora, para saber más rápido, aplicar esto más rápido, normalmente nosotros tenemos que aplicar casi siempre la primera derivada. Entonces vos encontrás los máximos y los valores críticos, y estos valores críticos son los que se sustituyen, ¿verdad? Para hacerlo más rápido, estos valores críticos que vos encontraste aplicando la primera derivada son los que vos sustituís aquí en la segunda derivada, y entonces te va a dar esos valores positivos o negativos. Entonces, si son negativos, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Si es positivo, es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Y así voy a determinar si es un máximo o mínimo local. ¿Ya? Entonces, en los dos casos vos siempre tenés que contar los valores críticos. ¿Ya? Y con estos valores críticos te van a indicar más o menos dónde están o te van a indicar dónde están los máximos y los mínimos. ¿Verdad? Lo que no sabemos, si no tenemos la gráfica, no vamos a saber si máximo y mínimo. Entonces, con el criterio de la primera derivada, vos lo que haces es igual meter valores y determinar si la función sube y si sube o baja. ¿Ya? Y luego con eso, que si vos determinás que primero sube y después baja, entonces sabes que es un máximo, que si después baja y después sube es un mínimo. Esto es aplicando la primera derivada. Y la segunda derivada es determinar si la concavidad, es decir, que según los valores que vos metas en la segunda derivada, si es negativo, es cóncava hacia abajo, si es positivo, cóncava hacia arriba. Es un poco confuso, pero ya practicando, haciendo los ejercicios, ya uno pues ya se orienta mejor. Entonces, para ir terminando, vamos a resolver este ejercicio con puras ecuaciones.
¿verdad? Recuerden que en su tarea tienen 2 ejercicios de esto, en su tarea final hay 2. Y en el examen también vamos a poner de estos criterios. Vamos a hacerlo para ir terminando, muchachos. Acá. Ustedes me van a ir ayudando, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes comprendieron. Me dan esta función. Vamos a escribirlo de nuevo la función. La función es f de x igual a 2x al cubo. Ustedes cuando hagan su trabajo, para que ustedes estén claros, estén seguros que son máximos y mínimos, pues ustedes se pueden apoyar con la graficadora, ok, pero tienen que hacer el paso a paso, ¿verdad? Para que realmente tengan su puntaje completo. Si no hacen el paso a paso, tienen menos puntos. Okay, ahí está mi primera función. Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para encontrar los máximos y mínimos locales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a encontrar los máximos y mínimos locales. El primer paso, ¿cuál es? Ayúdenme. Acá recuerden que vamos a quitar el criterio de primera. Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar con el criterio de la primera derivada? Los puntos críticos. Tenemos que determinar los máximos y mínimos. Máximos y mínimos locales, y luego las coordenadas en X de esos máximos y mínimos locales. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería el primer paso? Eso es lo que nosotros necesitamos averiguar. Punto crítico, máximo y mínimo y coordenadas. Comentarios, sugerencias. ¿Qué hacemos primero? Entonces vamos a encontrar la primera derivada de la función. Así es, correcto. Entonces, el primer paso, ¿qué van a hacer ustedes? Pues como aquí nos están diciendo, criterio de la primera derivada. Primer paso, derivar la función, ¿verdad? Entonces, la primera derivada de mi función sería, ya lo calculamos, 3 por 2, 6, ¿verdad? El 3 pasa a multiplicar al 2, nos queda 6x, y le restamos al 3, 1, nos queda x cuadrado. Menos 6, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1, por 6 es 6, y luego la derivada de 5 es 0. Siguiente paso, ¿verdad? Paso B. Lo igualamos a 0.
Así es, igualamos a 0 la primera derivada. Sería 6x al cuadrado menos 6. Ahora, acá, ya cuando ustedes van igualan a 0, ya va a depender de sus conocimientos de álgebra, lo que ustedes hayan practicado. Ya les dije, bueno, acá ustedes necesitamos encontrar el valor de x, ¿ya? Entonces, para encontrar el valor de x, ustedes tienen varias formas o varias opciones. Una de las opciones es factorizar, ¿ya? Si no se acuerdan cómo factorizar, es aplicar la fórmula general. Ya, si ustedes recuerdan, la fórmula general era de esta forma, era menos b más menos la raíz cuadrada de menos b cuadrado, no, aquí era b cuadrado, menos 4ac entre 2 veces a. Entonces, para encontrar este valor de x, luego que igualamos la primera derivada igual a 0, la meta es encontrar ese valor de x. Entonces, o factorizamos o aplicamos la fórmula general, que es esta. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, ¿verdad? Menos 4ac entre 2 veces a. Entonces, y ya aquí ustedes tienen que determinar cuál es a, cuál es b. Por ejemplo, aquí solamente tenemos el valor de a, b no lo tenemos y este sería el valor de c. Esto va a depender. Si no se acuerdan de cómo factorizar, ¿verdad? Que sería una opción correcta, pues con el programa GeoGebra Cash, cálculo simbólico, tiene un comando de factorización. Ahí ustedes se pueden apoyar para confirmar la factorización. En este caso yo lo que voy a hacer algo rápido, ¿verdad? Porque está sencillo. Saco el factor común, sería 6. 6x cuadrado entre 6 me va a quedar x cuadrado. X al cuadrado. Correcto, 6 entre 6 nos va a quedar 1. Todo esto igualamos a 0. Ya luego lo que hacemos es nosotros, ¿verdad? Dividimos todo esto entre 0. Entre 6, entre 6. ¿Para qué es eso? Pues para eliminar ese 6 que no está estorbando. Y al final nos quedaría x cuadrado menos 1 igual 0. Y esto que está acá se puede factorizar, ¿verdad? Esto se llama binomio cuadrado, una diferencia de cuadrado se llama esto. Entonces, esto se puede escribir de la siguiente manera. ¿Cómo yo puedo estar seguro que yo he factorizado correctamente un polinomio? En GeoGebra Cash, cuando ustedes busquen el comando de factorizar, ahí le pide, ¿verdad? Cuando tienes que poner la opción factorizar polinomio. El comando de factorizar polinomio. Entonces, ¿cómo yo sé que esta factorización está bien? Que al multiplicar estos dos, x menos 1 por x más 2, nos tiene que dar exactamente este mismo resultado, ¿no? Y eso también lo pueden hacer con la Cash, ¿verdad? Con la aplicación para confirmar la multiplicación. Y acá, y esto está listo, ya está resuelto. Voy igual a esto a 0. Repito, ya hacer esto es puro álgebra, ¿verdad? Menos 1 pasa al otro lado. Acá le puse 2, ¿verdad? Aquí es 1, ¿verdad? Es x menos 1 por x más 1. Y aquí el otro lado está x, el 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Acá es al revés, está restando, pasa al otro lado a sumar. Y estos son mis puntos críticos. Si ustedes recuerdan, en la función que estamos analizando, los puntos críticos ahí estaban. Aquí, mire, en menos 1 y 1, ok, entonces vamos bien. Entonces ustedes confirman esto. Luego que ustedes hacen el despeje,
así algebraicamente tiene que coincidir, ustedes con la gráfica se pueden apoyar, ustedes dicen, ah, sí, está bien, este menos 1 coincide con este otro y el 1 coincide con este máximo, dicen ustedes. Ok, entonces yo encontré los puntos críticos, esto se llaman, ¿verdad?, los puntos críticos, es decir, son las coordenadas en X donde se encuentran los máximos y los mínimos locales. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya el primer paso que hicimos fue derivar, encontramos la primera derivada de la función, luego la igualamos a 0, luego encontramos el valor de X, nos dio dos valores para X, lógico, ¿por qué? Porque esta X estaba al cubo, al cuadrado. Si hubiera sido una X al cubo, hubiera sido 3 valores, ¿verdad? Si solamente la X hubiera estado a la 1, hubiera sido nada más un valor, nada más. Bueno, aunque hay veces al cuadrado y puede ser que solamente sea 1, ¿verdad?, como algunas parábolas. Entonces, una vez que ustedes ya encontraron los puntos críticos, ¿cuál sería el tercer paso? Es encontrar las coordenadas. No, todavía no. Lo que tenemos que determinar es si son máximo o mínimo. Nosotros lo sabemos porque vimos la gráfica, pero acá, como estamos haciendo esto paso a paso, no sabemos, ¿verdad?, todavía. Entonces, el último paso que tienen que hacer ustedes, nota, ojo, ¿verdad?, estamos aplicando el criterio de la primera derivada. Van a hacer una tablita. En algunos tutoriales, ¿verdad?, salen que hacen una línea recta como un eje, el eje X. Pero por lo menos para mí, pues, pienso que hacer así la tablita se entiende un poco mejor. Entonces voy a hacer la tablita y vas a ubicar tus puntos críticos, que es 1 y menos 1. Pero lógicamente yo voy a poner primero aquí el menos 1 y aquí el 1. Esos son tus puntos críticos, ¿verdad? Es decir, que están en X. Vos le puedes poner así C o puedes poner X, ¿verdad? Le pongo X. Y luego, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Es buscar números y sustituirlo en la primera derivada. Por ejemplo, yo tengo aquí, cogí un número a la izquierda de menos 1, es menos 2. Un número a la derecha de menos 1, 0. Ahora, un número a la derecha de 1 positivo, yo puse 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esos números los vamos a sustituir en mi primera derivada. Entonces voy a sustituir menos 2 en mi primera derivada. Mi primera derivada era, yo lo voy a escribir así. Mi primera derivada era 6x cuadrado menos 6. Ahí no lo voy a sustituir estos valores. Entonces voy a poner 6x cuadrado, en vez de x escribo menos 2, menos 6. Si ustedes realizan esta operación, les va a dar 18 positivo. Y te va a dar 18. A mí aquí no nos interesa el número, lo que nos interesa es el signo. Esto fue un positivo. Ahora, después ustedes sustituyen el 0 en la primera derivada y desarrollan esto, le va a dar un valor de menos 6. Acá no nos interesa el 6, lo que nos interesa es el signo, que es negativo. Luego sustituimos el 2 en la primera derivada. En este caso es el 2 positivo. Igual vamos a tener un número 18. ¿Qué nos interesa el número? No, lo que nos interesa es el signo. ¿Dónde sustituye estos números? En la primera derivada. Y luego ponemos los signos. El signo positivo, que me indica que la función está subiendo a la izquierda del menos 1. ¿Qué significa el signo negativo? Que está bajando. ¿Ya? ¿Eso de dónde viene? De la pendiente. Estos signos positivos y negativos son pendientes.
ese 18, el menos 6 y el 18 es la pendiente de una recta tangente, ¿ok? Entonces, como la pendiente es positiva, me está diciendo que sube, y si la pendiente es negativa, me está diciendo que está bajando. Entonces, y de acuerdo al criterio de la primera y segunda derivada, de la primera derivada, cuando sube la función, va subiendo, y después comienza a bajar, significa que es un máximo. Pero si la función vemos que, por ejemplo, en el caso del 1 positivo, a la izquierda va bajando, pero llega al 1, después comienza a subir, eso significa que es un mínimo, ¿sí o no? Dicen ustedes, ¿estamos de acuerdo? Aquí entonces yo descubrí que este menos 1 es un máximo. ¿Qué estoy aplicando aquí? El criterio de la primera derivada. Y aquí, en el 1 positivo, es un mínimo relativo. ¿Alguna duda hasta ahí antes de continuar? Repito, estamos aplicando el criterio de la primera derivada. ¿Qué hicimos primero? Vamos a reducir esto para que lo puedan ver mejor. ¿Qué hicimos? Nos dieron la función. Necesitamos encontrar los puntos críticos y determinar si esos puntos críticos son máximos y mínimos, y luego determinar las coordenadas de esos puntos. ¿Qué hicimos? Derivamos primero. ¿Cuál fue la primera derivada? 6x cuadrado menos 6. Segundo paso, ¿qué hicimos? Igualamos la primera derivada a 0. 6x cuadrado menos 6 igual 0. ¿Para qué lo igualamos a 0? Para saber cuáles son los valores de x. Y esos valores de x van a ser los puntos críticos. Ya aquí, para encontrar el valor de x, tenemos que aplicar álgebra. O factorizamos o aplicamos fórmula general. Nosotros en este caso factorizamos. Y después encontramos que el valor de x tiene dos valores, menos 1 y 1 positivo. ¿Qué hacemos después? ¿Verdad? Yo aquí hice una tabla. ¿Verdad? Algunos libros o tutoriales, que en vez de hacer una tabla lo que hacen es hacen una línea así. Y entonces te ubican menos 1 y después aquí 1 y después te buscan valores. Ya es un poco más directo, pues, pero para estar aprendiendo yo pienso que mejor una tabla. Entonces te dicen, acá a la derecha menos 1 los valores son positivos, acá es negativo y aquí positivo. Ya lo hacen así. En este caso yo hice una tabla. Ubiqué primero los puntos críticos, que es menos 1 y 1. Después yo busqué valores a la izquierda de menos 1 y a la derecha. En este caso puse menos 2. Pero ustedes si hubieran querido hubieran puesto menos 1.5, menos 2.5, menos acá, menos 3. Después puse un valor a la derecha de menos 1. Yo puse 0, ¿verdad? Pero ustedes hubieran querido hubieran puesto 0.5, menos 0.3, etc. Este 0 me sirve también para el 1 positivo, para el otro valor crítico, ¿verdad? Que está a la izquierda del 1. Y luego busqué un número a la derecha de 1, que en este caso yo puse 2, pero ustedes si hubieran querido hubieran puesto 1.5, 2.5 o 3, ¿ya? Y esos números, ¿dónde se sustituyen? Por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 2 lo sustituí en la primera derivada, 6x cuadrado menos 6, y luego lo desarrollé y me dio los siguientes valores. Para menos 2 me dio 18, para 0 menos 6 y para 2 18. ¿Qué me interesaba a mí? Sí, acá los signos, ¿verdad? Aquí el 18 era positivo, el 6 negativo, el 18 positivo. Cuando me da signos positivos significa que la pendiente es positiva, va subiendo. Luego llegó al menos 1, ¿qué pasó? A la derecha de menos 1 la pendiente era negativa, entonces significa que va bajando. Y acá entonces me está indicando que esto es un máximo porque sube y baja. Con el 1, ¿qué pasa? A la izquierda de menos 1 la pendiente es negativa, significa que va bajando y llega hasta el 1. Después comienza a subir porque la pendiente es positiva y eso me está indicando que esto es un mínimo local.
Ya para cerrar acá el criterio de la segunda derivada, ya encontramos lo que decía la compañera. El último paso es encontrar las coordenadas, ¿verdad? Ya las coordenadas. Vamos a hacer una copia de él. Entonces, esta fue la gráfica que nosotros hicimos. Recuerden su trabajo de hacer las gráficas. Siempre hagan la gráfica con GeoGebra y la copia. Entonces, nosotros determinamos ya los puntos críticos. Ya determinamos que a la derecha del 1, la función, los pendientes son del menos 1, las pendientes son positivas y aquí son negativas. Por tanto, esto es un máximo. A la izquierda de menos 1 son negativas y a la derecha es positiva, por tanto acá es un mínimo. Ahora nosotros necesitamos conocer las coordenadas de estos máximos y mínimos, es decir, el valor de X y el valor de Y en esos puntos. El valor de X ya lo conocemos. ¿Cuáles son? Pues son estos puntos críticos que hemos encontrado. Solo nos falta encontrar ahora el valor de Y. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esos valores, menos 1 y el 1, lo va a sustituir usted en su función original, que era 2x al cubo menos 6x más 5. Entonces ese valor es de menos 1 y de 1 usted lo sustituye en la función original y usted lo desarrolla. En vez de poner x, usted pone menos 1, que sería 2 por menos 1 al cubo, menos 6 por menos 1, más 5. Si usted desarrolla esto, le va a dar acá 9. Cuando x vale menos 1, lleva a valer 9. Es decir, por acá. Entonces la coordenada del punto máximo es menos 1 para para x, menos 1 para x y 9 para y. Y para encontrar la coordenada del valor mínimo del punto crítico o del mínimo local, entonces usted va a sustituir este 1, que es el punto crítico, en la función original, ¿verdad? En vez de poner x, usted escribir 1, ¿verdad? Sustituye la x por el 1 y usted desarrolla esto. Y entonces usted desarrolla esto, le va a dar es decir, cuando x vale 1, lleva a valer 1. Y aquí vamos a encontrar la coordenada del mínimo local, es decir, 1,1. Esta es la coordenada. Entonces, cuando nosotros aplicamos el criterio de la primera derivada y de la segunda, ¿cuál es nuestra meta? Primero es encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles son? Estos que están acá. Estos son los puntos críticos. Luego que usted encuentra los puntos críticos, tiene que determinar si es su máximo o mínimo local. Es decir, ¿verdad? Acá lo hacemos con más y menos, ¿verdad? Con la segunda derivada ya es diferente, ¿verdad? Es parecido, pero con la segunda derivada, usted lo que va a determinar es el punto de inflexión que está acá, y luego determinar si a la izquierda es cóncava hacia abajo y si es cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a dejar por acá y recuerden que para la tarea, ustedes pues si tienen, yo les dejé los enlaces para que ustedes se vayan guiando. Si tienen alguna duda me pueden escribir por WhatsApp, ¿verdad? Especialmente para el trabajo, y
y yo le puedo ahí tal vez dar una guía de pues, tal vez si hay que corregir algo. ¿Alguna duda, consulta, comentario antes de pasar la asistencia?